Muy buenas tardes, yo soy Rosemary Contreras de IDADE, Instituto Dominicano de Alta Dirección de Empresas, y hoy tenemos un webinar bastante interesante dirigiendo por conversaciones. Tenemos un profesor invitado, un honor para nosotros, al profesor José Miguel Cubillo, quien, leyendo un poco de su currículum, que es bastante amplio, el profesor José Miguel Cubillo ha sido presidente por más de 10 años aproximadamente de la International Federation for Family Development en España. También es profesor docente en Universidad de Villanueva, Universidad Complutense, Universidad Panamericana de México, ESSER Business School. Bueno, profesor invitado de IDADE también, ha venido a la República Dominicana en varias ocasiones, también está en la Universidad de San Telmo, y la verdad que es un profesor con bastante experiencia en coaching, terapia familiar y de empresa. Esta conversación la va a estar dirigiendo nuestro director, el profesor Pablo Ames. Les invito a que por favor tomen sus preguntas y las anoten en la cajita de preguntas aquí debajo del webinar, y al final de la conversación le estaremos contestando a la brevedad posible. Bueno, pues muchísimas gracias y los dejo con el profesor Pablo Ames. Pues muchas gracias, Rosemary, por tu presentación y bienvenido y bien hallado, José Miguel. Gracias, Pablo. Gracias, Rosemary. Es siempre una maravilla tenerte con nosotros, José Miguel. Pues llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Lleva tiempo siendo profesor de IDADE también. Y además, hoy, sin embargo, somos amigos desde hace más tiempo todavía. ¿Cómo que sin embargo? Muy bien. Nada, José Miguel es una persona que tiene una vida muy atareada. Él tiene dos licenciaturas bastante diferentes. Arquitecto, lo cual le ha dado una formación técnica sólida, y además también artística, y además es psicólogo. Y efectivamente, como decía Rosemary, pues es uno de los principales expertos que hay en temas de mediación familiar también, y ha hecho diferentes colaboraciones con el YPO y con otras instituciones de cara a la formación de familias, a la ayuda de familias empresarias, etcétera, etcétera, etcétera. Además, parte de su trabajo, la parte que sea de las más importantes, hace coaching, es un coach y además es también terapeuta. Cosas diferentes, separadas, pero que realiza diariamente con bastante éxito, porque no hay forma de contactar con él habitualmente. Tiene la agenda muy ocupada. Así que te agradecemos muchísimo, José Miguel, como siempre, el hueco que has hecho en tu agenda para poder estar hoy con nosotros. Bueno, el tema que teníamos hoy para este webinar era siempre alrededor del marco del Leader Coach, que por cierto el programa lo abrimos ya el 22 de este mes. Pues dentro de ese programa, José Miguel es profesor de ese programa, y queríamos conversar contigo, José Miguel, alrededor de, como ha dicho también Rosemary, dirigiendo por conversaciones. Yo te quería, para empezar, hacer una pregunta. Hemos tenido otros webinars al respecto. Hemos enfocado mucho los webinars con profesores del IPADE, como Jorge Yaguno, Ricardo Murcio, y hemos hecho mucho hincapié, sobre todo en la parte de líder, en la parte del directivo. Pero yo quería preguntarte ahora sobre el tema del coach, esto de líder coach. ¿Qué aporta el coaching a un directivo? Pues, fíjate, es una pregunta que va al núcleo y que casi te diría que habría que formar en negativo, ¿no? O sea, ¿qué no aporta? Porque un directivo, entre otras cosas, hace coaching, quiera o no quiera. De manera que le aporta tanto a su vida personal como a su vida de directivo, como a su vida, a su vez, de desarrollador de personas, ¿no? Son tres aspectos que parecen distintos, pero que se integran perfectamente en el coaching. Un directivo tiene que conocerse, tiene que tomar decisiones sabiendo cuáles son sus tendencias, cuáles son sus metas, cuáles son sus sesgos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son a veces hasta los errores que le han permitido llegar a un punto determinado
gracias a esos errores, pero que hay que desprenderse de ellos también en el momento adecuado, para que no se convierta en una pesada carga. Y si esto lo aplicamos a su vida personal, no tanto de directivo en la empresa, es decir, todos tenemos una vida personal. Y el integrar, el que la vida sea una, el que no tenga una vida llena de conflictos, de disputas, de luchas, ¿no? Sino que realmente tenga una vida ordenada. Forma parte también del éxito directivo en la empresa y del éxito personal, que es todavía más importante. Y finalmente, lo que te decía, el directivo tiene que desarrollar a su equipo, a sus colaboradores. Y eso es una función que es coaching, ¿no? Cómo le guío yo en su crecimiento personal, que a veces puede ser más guiado, más directivo, a veces puede ser menos directivo, pero porque promuevo esa iniciativa o ese descubrimiento en el otro. O sea, de verdad que el dominar estas herramientas en un directivo me parece que es de los conocimientos básicos para el éxito a largo plazo. Me llama la atención, José Miguel, que has introducido un tema, y permíteme que te pregunte sobre ese tema, ¿no? Has introducido un tema que no se suele tratar en los programas de directivos ni en las escuelas de negocio, y que me ha parecido tremendamente sugerente, ¿no? Y además por la experiencia, bueno, y alguna vez lo hemos comentado tú y yo, en la experiencia que tenemos formando gente y en sesiones de coaching, pues es curioso el tema de integrar la vida, el tema de una vida ordenada. Me ha llamado la atención, repito, porque no se suele hablar mucho de eso. Y paradójicamente yo me he encontrado gente con vida desordenada, muy poco integrada y tremendamente exitosa en el ámbito profesional. Lo que pasa es que cuando los he visto en el tiempo, no he visto que ese éxito sea sostenible en términos generales. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? ¿De qué es esto de integrar la vida? ¿A qué te refieres exactamente? Un poquito profundizar ahí. Claro, no, y totalmente de acuerdo con lo que observas, ¿no? El ser sostenible en el tiempo, que es a lo que me he referido yo con el largo plazo, ¿no? Claro, aquí es que entramos en un tema que es más filosófico, si quieres, ¿no? que de gestión o de management, pero que es importante, ¿eh? Porque no hay una propia vida o acción directiva si no hay detrás también una teoría y un conocimiento que lo guíe, ¿no? Y es ¿qué es la felicidad? Fíjate que aquí esto sí, Pablo, si esto podría dar de sí, ¿no? Pero realmente que es una pregunta muy básica, ¿no? Y que es imposible para cualquier hombre, es imposible querer ser no feliz. Eso es imposible. Necesariamente queremos ser felices. La cuestión es en el acertar. ¿Acertar en qué? En dos cosas. Primero, en el concepto de felicidad. ¿Qué es la felicidad? Importantísimo acertar. Y segundo, acertar en el camino que nos lleva realmente a esa felicidad. Y aquí nos movemos a lo largo de la historia. Ya sabes que a mí me pasa como a ti, ¿no? Que me gusta mucho bucear hace milenios, ¿no? Tanto en los griegos como en los latinos, como en todo el medievo, esa asombrosa y luminosa época de la humanidad que a veces se llama, ¿no? el momento oscuro, ¿no? Cuando está llena de luz. Bueno, la universidad nace en ese momento oscuro, la universidad que es el ámbito, la cumbre intelectual. Nace precisamente ahí, la Universidad de Bolonia, la primera del mundo, ¿no? La de Bolonia, en 1200. En Italia, y que estamos en el 1200, siglo XIII, y a continuación la de París, muy poco después, en fin, tantas otras, España, Salamanca, ¿no? Más adelante Alcalá de Henares, en fin, y tantas otras. Y luego, oye, en la República Dominicana, si no me falla a mí la memoria, tenemos la primera universidad de América, ¿verdad? Es así, ¿no? Así es, la UAS, la Universidad Primada de América, del 1500 me parece que es. Eso es, ¿no? Que aproximadamente será 200 o 300 años, o quizá no tanto, antes de la primera del ámbito anglosajón, por decir algo. Pues la primera en el ámbito anglosajón es Harvard y es 100 años después. 100 años. Pues bueno, me había pasado yo aquí ya de... me he venido arriba, ¿vale? Bueno. Bueno, pues en efecto, o sea, el qué es la felicidad es una pregunta que es clave, insisto, acertar con la respuesta. Y el hombre, cuando digo hombre me refiero sistemáticamente a varón y mujer, experimenta dentro de sí una fragmentación, que es muy fácil de ver a poco que uno se pare a ver su vida, ¿no? Nos fragmentamos.
Hay cosas a las que damos mucha importancia, dedicamos mucho esfuerzo, otros asuntos que de repente se nos quedan ahí como atascados. Podemos ser muy coherentes también en unos ámbitos y sin embargo manifestar unas incoherencias bárbaras en otros, ¿no? Decía Aristipo, un discípulo de Aristóteles, que la felicidad consiste en acumular el máximo de placer y el mínimo de sufrimiento. Aristipo, a pesar de ser discípulo de un sabio como era Aristóteles, Aristipo no debía ser de los mejores alumnos, ¿no? Porque era muy básico. Es decir, además, cifraba la felicidad en los placeres más básicos, ¿eh? Sexo, comida, bebida, dormir bien, ¿no? No pasar ni frío ni calor. Ese estilo de vida que podríamos decir de animal más bien sano, ¿no? Y punto. Otro hedonista, más refinado que Aristipo, era Epicuro, y Epicuro también decía lo mismo, que la felicidad está en acumular placer y evitar sufrimiento. A diferencia de Aristipo, Epicuro clasificaba los placeres en un orden jerárquico y, por ejemplo, para él el placer de la amistad, de la verdadera amistad, estaba por encima de cualquier otro, ¿no? O sea, muy por encima del de una buena comida o de una buena práctica sexual, ¿no? En cualquier caso, ambos coinciden en que la felicidad consiste en acumular placer y evitar sufrimiento. Y sin embargo, tú dime, ¿quién acepta el siguiente trato? Esto que voy a proponer ahora se puede hacer, ¿eh? Es posible, técnicamente. Y es, yo te implanto unos electrodos de platino en la corteza cerebral para estimular sistemáticamente las áreas de placer y para reducir o anular o anestesiar cualquier sensación de sufrimiento. Y además te monitoreo para asegurarme de que eso es lo que estás sintiendo. Yo te ofrezco el trato de implantarte esto y de que tú estés recibiendo, ¿no?, este tratamiento durante los años que pactemos, ¿eh? Tú y yo que somos jóvenes, yo un poco más joven que tú, pero no sé, otros 50 años te va, ¿no? 50 años y a los 50 años, mira, desconectamos y no vas a sufrir. Ahora, la única condición para que esto sea posible es que vas a estar sedado, es decir, vas a estar dormido. Te vamos a monitorizar y realmente vas a estar, como que dice, con sueños placenteros, muy intensos y sin sufrir nada, pero dormido, 50 años. ¿Quién acepta este trato? A poco que lo pensemos, solo un loco. Porque para el ser humano, el conocer la realidad es clave. Y una felicidad que me vendes en la cual estoy ausente, digo, mira, no, casi que prefiero estar un poquito despierto, aunque sufra algo, pero me vale más, me vale más. Esto echa por tierra esta teoría tanto de Aristipo como de Epicuro, como de otros hedonistas, ¿no? Así que la felicidad no puede ser eso. ¿Qué es la felicidad? Decían otros griegos, ¿no?, también contemporáneos y anteriores a Aristipo, la felicidad consiste en la vida lograda. ¿Y qué es la vida lograda? En el florecimiento mayor posible de todas nuestras verdaderas capacidades. Y eso no es posible sin la integración, porque somos uno. Y en esa unidad de nuestro ser, de nuestra persona, y en ese florecimiento de nuestras capacidades, es donde encontramos la felicidad. Pero, ojo, esto solo sucede en el largo plazo, al final de la vida. Es como estar ya en la antesala de la muerte, mirar atrás y decir, esto ha ido bien. A esa integración me refiero. Bien, yo espero que uno mire para atrás y piense esto ha ido bien, porque el problema es decir, uy, he errado en la apuesta. Es Sí, que me señor, parece claro. dramático, ¿no? Has dicho, bueno, muchas cosas. Vamos a ver, hemos tocado muchas cosas. Bueno, la felicidad, que me parece que es el tema más importante para cualquier tipo de programa. Me parece que hay que, hoy más que nunca, generar sentido, ¿no? Entonces, no hay cosa más que dé más sentido hablar de la propia felicidad y, por tanto, el propósito de vida y luego ahí enmarcar luego los diferentes temas, ¿no? No, estamos hablando de directivos. Bueno, pues cómo desarrollando tu profesión como directivo la puedes alinear con tu propósito personal y con tu felicidad. Se me ocurre que, hablando de desarrollo de colaboradores,
parte de un buen desarrollo de coaching, parte de ayudar o acompañar a otro en un crecimiento, pues tiene que ver con ese florecimiento de sus capacidades que tú has dicho, por lo cual es peculiar cómo podemos conectar la felicidad con la propia tarea profesional, con ser, con desarrollar nuestros talentos, pero también reconducidos a qué. Es decir, porque según cómo lo has planteado, y ahora me meto con el tema de conocer la realidad, que también me ha parecido tremendamente interesante y sugerente. Claro, desarrollar las capacidades y desarrollo mucho la inteligencia y desarrollo mucho la voluntad y lo integro incluso con las pasiones, soy más libre. Pero la libertad, que si la libertad fuera el método, el tema de la libertad o el objetivo de libertad sería la propia libertad, la propia autonomía, planteamiento también muy moderno, porque entonces me parecería que queda corto de alcance, ¿no? Claro, sí, tan moderno como que es, digamos, el culmen, ¿no? O el vértice de la verdadera escala de valores de nuestro tiempo, ¿no? Sería la propia libertad, pero sin un sentido a su vez. O sea, no es una libertad para algo, como tú estás cuestionando, ¿no? Ser libre, pero ¿para qué? ¿A dónde apunta la libertad? ¿No? La libertad, entendida correctamente y como guía de la libertad, perdón, como guía de la felicidad, tiene razón de medio, no de fin. Siempre es una libertad ¿para qué? Igual que es una libertad de algo, ser libre de algo, es una libertad para algo. Y lo que verdaderamente orienta la libertad son dos cuestiones. Conocer la verdad y tener la capacidad de recibir y dar amor. Ojo con la palabra amor, que es polisémica y que enseguida se nos despista, ¿no? Pero nos ayuda a saber qué es el amor que quiero recibir, el preguntarme honestamente ¿cómo quisiera yo ser amado? Y enseguida me surgen un montón de cuestiones. Me gusta ser amado con lealtad, con incondicionalidad, con perdón, con alegría y además como persona realmente individual, es decir, con elección, o sea, ser elegido, te elijo a ti, con valoración, con admiración. La libertad es el medio que tenemos para poder amar verdaderamente. Y decía, y a la vez para conocer la verdad, porque el conocer la verdad es una cuestión de la inteligencia. La inteligencia puede ser impedida o verse favorecida por la voluntad. Es decir, el que no quiere ver, no ve. El que no quiere conocer, no conoce. Lo niego, no estoy dispuesto, no abro los ojos, los cierro. Esa libertad está también para conocer la verdad. La libertad que se cierra en una autonomía, en una libertad por la propia libertad, es profundamente estéril, porque, entre otras cosas, rehúye la relación con otros. Los otros se convierten en estorbos del ejercicio omnímodo de mi propia libertad. Entonces, mientras tú colabores con mi libertad, me puede ser útil, pero en cuanto me dejas de ser útil, eres sencillamente un estorbo. Y llegamos a las frases que todos conocemos, del existencialismo francés, por ejemplo, de el infierno son los otros, ¿no? Son los otros. El infierno claro, son los porque otros. son los que coartan mi libertad. Mi libertad Estorban, llegando a la claro. suya y por tanto mi autonomía se ve limitada por la del otro. Así es. Si la autonomía es el fin de mi vida, pues entonces el otro es el infierno. Así es. Qué, Pues para qué eso, por eso es la paradoja. libertad, Pablo, ¿no? Sí, o sea que entonces la libertad es una condición de posibilidad. ¿Para qué? Para amar. Poder conocer la verdad y para amar. poder amar. Son las dos razones de la libertad. Si quieres, la última o más última es para amar, también para dejarse amar, que en el ser humano lo primero es ser amado y solo lo segundo como respuesta es el amor más pleno, el amor de entrega. Acuérdate de ese libro que hemos comentado tantas veces tú y yo, de C.S. Lewis, de los 4 amores, ¿no? Donde habla del amor de afecto, del amor erótico, del amor de amistad y del amor de caridad, que es el amor de entrega, ¿no? Pues la integración de esos amores, ¿no? Es lo que hace una persona capaz de amar y empieza por ser capaz de recibir. Uno también puede rechazar el amor. Esto nos daría, Pablo, para extendernos sin límite, ¿no? Y no creo que tengamos tanto tiempo.
No, pero fíjate qué interesante. Bueno, no tenemos todo tiempo. Esto al final habrá muchas cosas que se verán en el programa, no podremos tocarlas aquí. Pero claro, me parece que este es un tema importante sin perder de vista que queremos llegar a cómo se dirige por conversaciones. Me parece que todo esto son condiciones de posibilidad de poder tener conversaciones profundas, o sea, no diálogos, no monólogos intermitentes, que quizás es lo que hoy en día se ve muchísimo, los monólogos intermitentes, sobre todo en televisión, ¿verdad? O sea, ahora que hay elecciones en España, no sé si alguien de nuestros espectadores ve las elecciones en España, pero uno ve monólogos intermitentes permanentemente. Eso es condición de posibilidad. O sea, entonces, resumiendo, ¿qué actitudes te parece que tiene que tener, que tiene que sembrar internamente, que tiene que cultivar internamente un directivo para poder estar en posibilidad de desarrollar o de acompañar personas? Porque yo creo que nadie desarrolla a nadie, uno se desarrolla, y entonces ese acompañamiento para que él con el uso de su libertad se desarrolle, se crezca. Sí, estoy de acuerdo contigo que nadie desarrolla a nadie. Sí es verdad que ese acompañamiento puede ser de distintos grados, puede ser más o menos directivo. No siempre es un mero acompañamiento un poco pasivo. Yo sé lo que dices con esta palabra y nos entendemos, ¿no? Para que no quede ambigua, es que a veces ese acompañamiento es muy directivo, porque pues es que hay que transmitir, ¿no?, a personas que a lo mejor sencillamente no conocen de una determinada área. Si nos planteamos aquí los presentes planteemos preguntas interesantes sobre mecánica cuántica. Chicos, que si no sabemos una palabra de mecánica cuántica, no podemos hacer preguntas interesantes, ¿no? Primero hay que adquirir algunos conocimientos que nos posibiliten hacer preguntas. Pero dicho esto, totalmente de acuerdo que la persona se desarrolla con sus propias elecciones y acciones, ¿no? Y el que lo desarrolla, por hablar así, le puede ayudar, se lo puede facilitar. Y de eso trata. Entonces, ¿qué cualidades tiene que tener el directivo que desarrolla personas? Son muchas, ¿no? Solo por enumerar algunas, ¿no?, muy patentes. La capacidad de asombro. ¿Cómo voy a ayudar a alguien a desarrollarse si no me asombro ante esta persona que está delante de mí? Si no me asombro ante sus expectativas, sus deseos, sus sueños, sus temores, sus fracasos y éxitos, el resto de su vida, su propio ser, su historia. Asombro. Capacidad para poder admirar la realidad que nos rodea. Una capacidad o un sentido de buscar el conocimiento profundo de las cosas, lo que se llamaría en un sentido más coloquial una capacidad de curiosidad. Esta palabra, como la suelo utilizar en el sentido clásico, pues está cargada de... El sentido clásico es un vicio, la curiosidad. Exacto, es un vicio, porque la curiosidad es querer saber lo que no tengo por qué saber. Por ejemplo, lo que no te corresponde. ¿Qué hace el vecino ahora mismo? ¿No? Pues hago un agujero en la pared y curioseo, ¿no? Eso es la curiosidad. Pero en fin, en sentido coloquial se entiende como hambre de saber, ¿no? La actitud de búsqueda, ¿no? De no quedarse quieto o satisfecho con lo que ya poseo, ¿no?, en el conocimiento. El tener una apertura real a la realidad, una apertura que sea creativa, que abra posibilidades, que sea divergente, ¿no?, que no sea un carril ya trazado, ¿no? Pues esto es una vía de tren y los dos carriles nos llevan por donde ya sabemos que va, ¿no? A veces la vida se parece mucho más a un viaje en avión que a un viaje en tren. Y en un viaje en avión uno está constantemente rectificando el rumbo. Tiene que ir a la derecha o a la izquierda y también la altitud de arriba o abajo, porque se mueve, porque el viento nos va llevando a un sitio y vamos a estar, como decía Covey, ¿no?, el 90% vamos a estar fuera del rumbo, el 90% del tiempo. Vamos a estar rectificando. O sea, es que la vida es rectificar el rumbo, ¿no? ¿Cómo vamos a rectificar si no tenemos esa apertura? No, pues ya, yo ya fijé el rumbo y esto ya sigue, ¿no? El respeto. Fíjate la importancia que tiene el respeto, Pablo. También hemos hablado esto tú y yo muchas veces, ¿no? ¿Qué es respetar? De las palabras más bonitas que hay. Respetar tiene como dos movimientos, ¿no? Implica primero conocer o reconocer la valía del otro, apreciar el otro. Y el segundo movimiento, mostrar ese aprecio mediante obras o palabras. Ese es el respeto. Oye, estoy ante una realidad valiosa. La confianza, sin confianza, ¿cómo vas a acompañar a alguien o ayudar a desarrollar, ¿no? La confianza a su vez se basa en dos pilares, que es la verdad y la seguridad, porque claro, no podemos comentar cada cuestión. Bueno, la veracidad. La veracidad es esa
actitud o ese hábito operativo que nos lleva a amar y a practicar la verdad, a decir las cosas según las pienso. Una cosa es que esté equivocado, ¿no? Que haya error, pero que el error sea involuntario, ¿no? Sí. Transmito lo que pienso. Este soy yo, no tengo doblez, ¿no? La atención concentrada, ¿no? Que también en un lenguaje más tipo coaching podríamos llamar la presencia plena, ¿no? Cuando estoy contigo, ¿no? Estoy concentrado en ti, en tus palabras, en tus gestos, en tu cara, en tus piernas, en tus manos. No estoy pensando en la acción que tengo que llevar a cabo o a la vez con no sé qué del celular o con otras tantas cosas, ¿no? Hace falta una actitud de responsabilidad, de generosidad, y tantas cosas, Pablo, que esto no acaba fácilmente, ¿no? Digo, por decir algunas, ¿no? Yo creo que algunas hemos dicho, ¿no? No, magnífico, magnífico. Y si me iban ocurriendo, ¿cómo se podrían concatenar algunas preguntas en esa dirección? Pero esto como las actitudes que requiere el coach, pero de cara a cómo establecer ese encuentro con el colaborador, ¿qué capacidades debería de tener de conexión el directivo con el colaborador? Bueno, la propia pregunta está la primera respuesta y más importante. Es decir, si no hay un encuentro, si no establece una relación personal, un vínculo, cuando me dedico a la terapia, ¿no? Es fundamental el trazar el vínculo terapéutico, ¿no? Es decir, aquí estamos de alguna manera formando un equipo porque te reconozco y me reconoces, ¿no? Si yo te veo sencillamente como una pieza de un engranaje, como un ser que pasa por mi vida, pero ¿no? Seguirás tu camino. Si realmente no nos encontramos, y para eso hace falta apertura, pues no podemos ni empezar, ¿no? Sencillamente, es una relación ficticia que le falta la base humana, ¿no? Pero además de ese encuentro, de crear esa relación de encuentro, algo muy importante es ayudar al colaborador a que amplíe su propia conciencia. Y aquí también, ojo con esta palabra, ¿verdad? Que puede generar equívocos, ¿no? Enseguida podemos pensar que estamos hablando de técnicas, no sé, hinduistas, budistas, ¿no? Bueno, no tengo nada en contra de eso, ni de la gnosis. En todo eso encontramos cosas buenas y útiles, ¿verdad? Solo que no son ni muchísimo menos la panacea, ¿no? Aquí con conciencia, la propia conciencia, va a ampliarla, implica sacarlo de ese mundo a veces pequeño en el cual nos perdemos el cuadro grande, ¿no? Estoy mirando una esquinita de la realidad y al alejarme un poco, ver el cuadro completo, donde también estoy yo, donde veo las relaciones, tengo más posibilidades de integrar mi propia vida e integrar las vidas de los demás. Mira, hay una comparación que me parece muy interesante a la hora de facilitar la maduración de las personas, ¿no? Es que cuando somos niños somos como un sol aislado, ¿no? El niño es muy egocéntrico. Existe el sol y solo el sol, ¿no? Y realmente a veces viene la abuelita y esa abuelita que me has traído, ¿no? Y, pues, la abuelita no te ha traído nada. No te quiero, abuelita. Bueno, pero vaya elemento, ¿no? Pero es de niño porque está sin desarrollar, no es maduro, es tremendamente egocéntrico, ¿no? Un paso muy importante de la maduración y esa ampliación de la conciencia es darse cuenta de que además del sol hay planetas. Los demás forman parte de mi vida. Yo soy el sol y veo a los demás que orbitan a mi alrededor, pero los tengo en cuenta, porque forman parte de mi vida. Hay otro paso más allá, que no llega a darlo todo el mundo. Y es de ser consciente de que yo también formo parte de la vida de los demás, que no es lo mismo que los demás formen parte de mi vida. Yo también soy planeta de muchos sistemas solares, y que cuando tomo decisiones tengo que tener en cuenta. En fin, no sigo por aquí porque me da la sensación de que me amplío, ¿no? Pero más retos, ¿no? que tiene que asumir, pues el comprometer al colaborador en la acción, el ser capaz de motivarlo, ¿no? El darle motivos claros y que haga surgir en él la responsabilidad de que de verdad no solo se impliquen, ¿no? Nos acordamos tanto que se dice en el management, ¿verdad? La diferencia entre implicarse y comprometerse, ¿no? Que no voy a repetir el chiste, ¿no? De siempre, ¿no?
Es decir, me comprometo, me involucro de verdad, ¿no? Promover la relación de encuentro no solo entre nosotros, sino con el conjunto de la realidad, ¿no? Eso que decíamos del cuadro grande, el cuadro completo, la integración. En fin, ¿no? Yo creo que ahí lo podemos... Bueno, yo quería, digo, el tiempo efectivamente va pasando, ya sin darnos cuenta ha pasado ya media hora, pero quería, vamos a ver, a mí me interesaría mucho profundizar, digo, no vamos a poder profundizar en todos los aspectos, hemos ampliado, hecho un abanico de aspectos importantes, pero si te parece a ti, José Miguel, a mí me gustaría profundizar un poco en el tema de tomar conciencia de uno mismo, ¿no? Vamos a ver, hay algo ahí, ¿no? que por eso en el frontispicios del Palacio de Elfos se decía que ponía aquello de conócete a ti mismo, Sí, y por otro lado una de las grandes virtudes... Del templo de Apolo. El templo de Apolo en Delfos. El templo de Apolo, que está en Elfos, efectivamente. Y una de las grandes virtudes, si no la principal, es la humildad, que también implica el autoconocimiento. A mí se me antoja que esto de conocer pues requiere una facultad humana, una potencia que es la inteligencia, ¿verdad? La razón. Bueno, también están los sentidos, está otras formas de conocer, pero me da la sensación que igual que la percepción física puede tener sesgos y puede tener dificultades, pues me quedo ciego, pues no tengo capacidad de ver y me pierdo la luz, el color, etcétera, las realidades que hay externas a mí, el oído, etcétera, etcétera. Igual que pasa eso, la razón, la inteligencia, no siempre crece, puede crecer o puede decrecer. El aprendizaje puede ser positivo o negativo, porque pareciera hoy en día que todo aprendizaje vale, todo es positivo. Todo suma, todo es experiencia, ¿no? Se trata de tener experiencias, ¿no? Pero vamos viendo en mucha gente que no, que hay conoceres que lo que hacen es, o usos de la inteligencia que lo que hacen es mermar la capacidad de conocer la realidad, y por tanto de tener menos verdad. Tú nos puedes hablar ahí de... Y en ese conocer también está la parte digamos, el set mind, lo axiomático, lo paradigmático, es decir, aquellos principios con los que uno empieza a pensar y con los que uno interpreta lo que ocurre y empieza a pensar. No sé si, por ejemplo, en Aaron Beck, tú que eres un experto en psicología cognitiva y tú me has hablado muchas veces de Aaron Beck como padre de la psicología cognitiva, él habla de... Además, un libro que tú me recomendaste hace mucho tiempo, él habla de la triada cognitiva y cómo eso influye muchísimo a la hora de entender la realidad. Porque ahora mismo, perdóname, estoy pensando también en directivos que forman a otros directivos, porque estoy pensando en la alta dirección, un director general que tiene que formar a los directores de su cuadro directivo, o los directores de las áreas funcionales que tiene que desarrollar a sus gerentes y que son también directivos. Por lo cual, nos jugamos mucho en que podamos conocer la realidad conforme es y, por tanto, poder abordarla o actuar de la mejor manera posible. Pero me quedaría en la parte de conocer la verdad para poder transformarla, ¿no? ¿Qué problemas puede haber ahí, si es que lo hay, en el ámbito de conocer y qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, pues mira, lógicamente, muchas dificultades, pero no por nada, sino por la propia limitación de cada persona humana, ¿no? Lo experimentamos todos, la experiencia del error la tenemos todos. Solo un necio puede negar que no ha cometido errores en su vida, ¿no? Lo que es una persona humana. De sabios es rectificar, ¿no? Son dichos y frases que todos conocemos, ¿no? Que son reales. Bien dices que la inteligencia, la comprensión del mundo, el conocimiento, puede decrecer y decrece sencillamente por la vía del error. No solo, digamos, del error positivo, entendido como positivo, un error que se implanta en mí, sino también por la propia pereza, es decir, por no buscar la verdad, por no utilizar la razón. Antes de ir a Beck, me gustaría hacer una parada en ese también magnífico libro, ¿no?, de recopilación de cómo funciona nuestra mente, de Daniel Kahneman, ¿verdad? Nos acordamos de él, Premio Nobel de Economía 2002, primer no economista Premio Nobel de Economía, que se lo dieron a él y no se lo dieron a
también a Amos Tversky, su entrañable compañero de investigaciones, porque sencillamente Amos Tversky había fallecido en los años 90 en un accidente de coche, así que ahí quedaba. Pero fíjate que Daniel Kahneman, en su forma de escribir y de hablar, en sus primeras conferencias, en todas las clases de universidad que él imparte, ¿no? Siempre habla con enorme humildad, como si casi a él le hubiera tocado el premio Nobel, ¿no? Casi, bueno, como si fuera el secretario de Amos Tversky, que ya no estaba, ¿no? Y esa humildad le honra, ¿no? Esa humildad le honra. En su famosísimo libro, ¿no? Publicado en el año 2010 o 2011 de Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Que supongo que muchos, ¿no? Hemos leído. Ahí recopila no solo sus investigaciones, sino otras muchas, y describe algo que en psicología está muy estudiado, como es ese pensar rápido, pensar despacio, como dos modos de funcionar nuestra inteligencia que son claves, el modo 1 y el modo 2, ¿no? El modo 1 es un modo rápido, automático, intuitivo, y lo más importante, no consume esfuerzo. Eso es lo más importante, porque al no consumir esfuerzo nunca para, ¿no? Está siempre en marcha. El modo 1 está siempre en marcha. El modo 1 nos presta grandes servicios. Nos informa, por ejemplo, cuando entro en una sala y a lo mejor hay 5 personas reunidas y según entro yo me las encuentro todas en silencio y con la cara mirando a la puerta por la que estoy entrando y sonriendo, el modo 1 me dice, estaban hablando de ti, ¿no? Estaban hablando de ti. ¿Acertará o no? Pero el modo 1 es que nunca descansa, siempre está lanzando hipótesis explicativas, no le gusta la red incompleta, se monta películas. Ahora, tenemos otro modo de pensamiento, que es el modo 2. A diferencia del modo 1, el modo 2 es lento, va paso a paso, no es intuitivo, es intencional, o sea, no es automático, hay que ponerlo en marcha. Y lo más importante de todo, cuesta esfuerzo, cansa. De ahí que el modo 2 tienda a estar parado, a dejar todo en manos del modo 1, y que cuanto más perezoso tengamos el modo 2, menos libres seremos. Porque así como el modo 1 nos presta grandes servicios, también es muchísimo más propenso por su precipitación a cometer errores y sesgos. A mí me gusta mucho contar una historia, que es uno de los experimentos que hicieron en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Amos Tversky y Daniel Kahneman, que para ellos fue sorprendente, ¿no? Y es la historia de Linda. ¿La conoces, Pablo? ¿Te acuerdas de Linda? Ellos primero lo hicieron de una manera más, digamos, menos radical que la que voy a contar, pero debido al resultado que vieron, ya lo hicieron de la manera más radical. Pues, esto es como puede estar pasando, ¿no? Y es la siguiente. Dieron la siguiente información sobre Linda. Linda es una chica de 31 años, soltera, inteligente, franca. Cuando era más joven, estudió la licenciatura de Ciencias Políticas, siempre ha estado preocupada por la discriminación social, hasta llegó a participar en una manifestación antinuclear. Fin de la historia de Linda. Pregunta, ¿qué hacen? ¿Cuál de estas dos situaciones es más probable hoy? Hoy, cuando Linda ya tiene 31 años, soltera, inteligente, ¿no? Opción 1. Linda trabaja de cajera de un banco. Opción 2. Linda trabaja de cajera de un banco y es activista feminista. ¿Sabes? Tú lo sabes perfectamente, pero ¿qué responde el 90% de las personas? 2. La 2. Linda es cajera de un banco y activista feminista. Sobre todo aquellos que hayan experimentado el estudiar ciencias políticas, por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Es decir, se ha estudiado allí, ¿no? Pues, ¿verdad? El olor que domina los pasillos y muchas aulas es cannabis, ¿no? Y entonces, bueno, se ambienta rápidamente, ¿no? En dónde estamos y cómo se viste y cómo tal. Pero si uno hace una mera aproximación matemática de probabilidad, la pregunta era de probabilidad, ¿qué es más probable? ¿Que sea cajero de un banco
o la otra opción que será cajera y activista feminista. Cada vez que metemos un y, reducimos la probabilidad. La muestra, claro. La muestra se reduce. Se reduce necesariamente porque digo y activista, y rubia, y alta, y. Cada i me va reduciendo la probabilidad. Pero es que además de reducir la muestra es que todas ellas están incluidas en la primera, al estar Claro. con i's. Claro, ¿no? claro. Bien, esto, cualquiera que se dibuje un par de conjuntos, ¿no? y vea la intersección y dice, anda, es verdad, es la 1. Es más, la historia que he contado de Linda nada tiene que ver con la pregunta. Nada. Da igual la historia. Es decir, podría haber hecho la pregunta desde el principio exactamente igual, ¿no? ¿Qué es más probable, esto o esto? En ese caso, habría sido mucho más probable responder bien, la primera. Pero ¿qué ocurre cuando cuento la historia? Que la historia solo está dirigida a activar el modo 1, a activar sesgos, a que el modo 1 al que le has dado 3 o 4 datos de Linda te monte una película. Que así como funciona nuestra mente, el del modo 1. Es decir, te pone la banda sonora, los extras, los decorados. Es decir, ya conozco a Linda, no me cuentes más, que ya sé cómo va, ¿no? Y dices, ya, ¿Puedes sugerir un ejemplo, por ejemplo, que algo así que pueda pasar, o que sea habitual, o que puede pasar a un directivo en ese sentido? Un señor que tiene que tomar decisiones y que tiene que ser decisiones, en fin, me parece que pensadas, razonadas, no intuitivas, sobre todo las decisiones que son importantes, son más estratégicas. ¿Eso también le afecta a un directivo? Mira, ¿Se te son ocurre algún múltiples, ejemplo? son múltiples y te voy a poner un ejemplo, fíjate, que no es tanto de una acción directiva, pero que está íntimamente relacionada y es con una decisión de inversión, ¿no? De varios cientos de millones de dólares, por ejemplo, en determinadas acciones, ¿no? Y es decidir hacer inversión a lo mejor, oye, pues de 300 millones de dólares en acciones de Ford, ¿no? De la empresa de coches. Y por supuesto hay unos análisis, ¿no? De valor, de rentabilidad, de tendencia, de no sé cuántos, ¿no? Lo que es el análisis fundamental, económico, y luego tienes además análisis técnicos, ¿no? De las gráficas, lo que quieras, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces esa decisión de invertir en Ford y no invertir, por decir, en Tesla, es porque la semana anterior visité un concesionario de Ford que me gustó mucho? Y mi modo 1 dijo, esta gente trabaja bien, ¿no? Y eso, de una manera realmente inconsciente, me está influyendo en mi decisión. Es decir, el modo 1 afecta a todos, ¿eh? A todos. La única manera de defenderse de ese modo es, lo primero, aceptar humildemente que a mí también me afecta. Cuando uno dice, a mí esto no me afecta, estás perdido. O sea, eres carne de cañón, ¿no? O sea, no tienes nada que hacer. Lo primero es aceptar, a mí esto también me afecta, ¿no? Y una vez que parto de ahí, entonces me permite estar alerta y entrenarme a poner sistemáticamente en marcha el modo 2. Es decir, el razonamiento. ¿Cuántas veces a uno le han hecho una pregunta y ha respondido rápido? Y luego dicen, ¿de verdad? Dices, no, espera, que te he contestado en realidad sin pensar. Es decir, he contestado con modo 1. Pienso y contesto en modo 2. ¿Dónde soy más yo? Obviamente en el modo 2. El modo soy yo. El problema es que cansa, ¿no? es que tengo que poner en marcha, ¿no? El directivo también se da la cuestión en mi experiencia, ¿no? En mi experiencia. La tendencia que tiene el ser humano a repetir la experiencia, aunque sea solo una vez, es abrumadora, ¿no? Lo hice una vez y ya esto se resuelve así. Pues sí, pues has hecho una vez y además ni siquiera estás seguro de que fuera una buena decisión, pero ya da igual, porque yo esto lo he hecho así y eso nos sesga y el directivo, como cualquier ser humano, tiene que estar atento. Ten en cuenta que todos somos directivos de nuestra vida, ¿eh? Que es la dirección más importante que tenemos que llevar a cabo mucho antes que la de la empresa, ¿no? Y está la familia, están las relaciones sociales y está la empresa, por supuesto. Entonces, el saber que a mí también me puede pasar. Muy bien. Bueno, y al final no he hablado nada de Beck, perdona, que es lo que me habías preguntado. Si quieres 5 minutos para ver también cómo influye, digo, estamos ya son las 6 menos cuarto y yo creo que 5 minutos para ver si luego hay alguna pregunta
y acabar muy puntual, que es una cosa que queremos hacer siempre en estos webinars. Pero sí me interesa, bueno, has hablado de Kahneman, de esas dos vías de la inteligencia, la rápida, la lenta. La rápida, no sé si se casa más o menos con la cogitativa, ¿no? Pero bueno, es la intuitiva, es la que no requiere paso a paso, la que lanza hipótesis continuamente, y la otra es más lenta, es más, sigue pasos razonados, silogismos, y requiere esfuerzo, y esta es una de las claves, ¿no? Por lo cual la voluntad tiene que apremiar, tiene que empujar a la inteligencia para decirle, piénsalo otra vez, piénsalo un poco más. Ponte en marcha. Sí. Ponte en marcha y piénsalo más. Y esto es evidentemente muy importante a la hora de desarrollar personas y de tenerlo en cuenta en primer lugar uno mismo. Pero también quiero ver lo que en el ámbito del coaching se llama creencias, ¿verdad? Que tú y yo también hemos hablado muchas veces de que es una palabra que a mí no me gusta porque se confunden con creencias religiosas y tal, y da a generar error. Y estamos hablando un poco más de esas experiencias que han quedado en la memoria y que generan un sustrato interpretativo de la realidad, ¿no? Y si eso no es un axioma de verdad, sino que es un fake axioma, claro, pienso mal. Ya me refiero en que lo que yo razone, aunque esté en modo 2, lo que yo razone puede estar sujeto a error. Sí, claro, o sea, el modo 2 también hierra. Lo que pasa es que es mucho más susceptible a esos sesgos el modo 1 que el modo 2, ¿no? Sí. A las pasiones, a la prisa, Sí. a la rapidez, ¿no? Mira, esto que se usa muchísimo, por supuesto, en el coaching y muy ligado también a todo lo que se llaman creencias limitantes, ¿verdad? Expresión que supongo que todos hemos oído o manejado, ¿no? Claro, ya unir encima creencias limitantes a creencias religiosas, ya estamos introduciendo un sesgo más, ¿no? Solo por utilizar las palabras, ¿no? Entonces, me gusta más esta palabra que has usado, en vez de creencias, podemos llamarlo axioma, ¿no? Esto es así, es que son como puntos fundantes de cualquier razonamiento, ¿no? Como bien sabemos, el razonamiento no puede empezar en el vacío. El razonamiento empieza en algo, y en eso que empieza es en verdades autoevidentes, ¿no? Que se nos presentan como, oye, los primeros principios de la razón, ¿no? El todo es mayor que la parte, demuéstramelo, no puedo, o sea, parto de ahí porque lo veo evidente, o algo no puede ser y no ser a la vez al mismo tiempo, visto bajo el mismo aspecto. Sí, pues el principio de no contradicción, y tantas cosas de ese estilo. Es decir, no partimos de vacío, partimos de verdades que captamos de una manera autoevidente, ¿no? O sea, se imponen, ¿no? Esto es así, ¿no? No podemos negar. Ahora, igual que partimos de esas tan claras que he enunciado, partimos de otras muchas más. Es decir, nuestra base de pensamiento, en el coaching, en el fondo viene de la psicología cognitiva, ¿no? de los fundadores más teóricos, ¿no? Como puede ser Lazarus, ¿no? que muchos, o Bandura, y luego el primero que lo llevó a la práctica clínica, que es Aaron Beck, ¿no? No es tan teórico como los otros, pero sí es más práctico, ¿no? Porque lo llevó al área clínica. Y es que cuando nosotros conocemos la realidad, estamos sujetos a una serie de criterios interpretativos, como que funcionásemos como por capas, ¿no? Y es que mi forma de pensar, al conocer algo, al tener una información, es que enseguida se procesa con lo que se llama un pensamiento automático. Eso conectaría mucho con el modo 1, ¿no? Sí. Es decir, eso se ha disparado sin que yo lo ponga en marcha, ¿no? Pero a su vez, ese pensamiento automático se apoya en esquemas o guiones que tengo aprendidos y que esa más permanente si es una capa todavía más profunda. Y a su vez esos esquemas o guiones se apoyan en lo que se suele llamar creencias, o que me gusta mucho más llamarlo, como tú has llamado, axiomas o asunciones de cómo es la realidad, de cómo funcionan. Y que esas muchas veces permanecen ocultas porque se han aprendido hace mucho tiempo, a veces en la niñez, o en la adolescencia, o en la juventud, normalmente tienen largo recorrido. La diferencia entre la infancia y la edad madura en este aspecto es la siguiente, ¿no? Un niño siempre está promoviendo teorías, ¿no? El ser humano es un ser preguntón, se pregunta por las cosas, ¿no? Quiere conocer la realidad, ¿no?
quiere la verdad, tenemos hambre de verdad. Déjame de historias, dime la verdad, ¿no? O sea, no me torees. La verdad es una cuestión principal en el ser humano. Y a los niños también les pasa. ¿Qué les ocurre? Que como tienen muy poco conocimiento adquirido, las verdades que van captando y las teorías que van produciendo como tentativas de explicaciones de la realidad están como muy desconectadas unas de otras, están sueltas. Mira, te cuento una cosa personal, Pablo. Tampoco, Sí, en fin, lo he contado más veces, pero cuando yo tenía 4 años, convencí a todos mis compañeritos y mis compañeritas de clase, ¿no? de preescolar, de cuál era la razón de por qué las mujeres tenían 2 pechos. Pregunta, ¿no? Es decir, a mí me pasaba lo siguiente, yo veía típicamente a las madres que tenían cada una 2 pechos y, sin embargo, tenían un bebé, las que tenían bebé. Me parecía que algo no encajaba. Es decir, ¿por qué 2 pechos y tienes un bebé, no? Y yo mismo me hice una explicación que fue, ya está, igual que en la comida hay primer plato y segundo plato, pues los pechos son primer y segundo plato. Y por uno sale leche y por otro sale una bebida que es leche con cacao. ¿Vale? Una vez que mi explicación me parecía perfectamente satisfactoria, ya me dediqué a preguntar a los distintos. ¿Tú sabes por qué las mamás tienen tal? Pues esta es la razón. Oye, que acabaron todos convencidos, que luego eso al final acabó en conocimiento de mis padres, ¿no? De, oye, que aquí este se ha dedicado a una teoría de tal, ¿no? Bien, esa teoría, por supuesto, es errónea, ¿no? Es una teoría ingenua que se llama, ¿no? Los niños están llenos de esas teorías. Lo que pasa con los niños es que como esa teoría suelta, no conectada a otras cosas, cuando tú corriges ese error, se corrige con toda facilidad. Mira, esto no es así, es por esto. Y, ¿sabes? Las nubes no son de algodón, aunque lo parezcan, ¿no? Tal. Y entonces, muy bien, y uno va, se corrige bien, todo está muy suelto. Al crecer, nuestro aprendizaje va estableciendo conexiones de unas ideas con otras, de unos conceptos con otros, de unos conocimientos con otros. De manera que ya a determinada edad, cuando quiero modificar un conocimiento que es como una bolita, va a implicar o va a afectar a otros muchos conocimientos. Y eso genera una resistencia. Porque cuando empieza a afectar muchas bolitas, al final va a afectar a mi vida, a la guía de mi vida y a los hábitos de mi vida. Y entonces, eso es como que, qué pereza, ¿no? Qué pereza. Y sin embargo, ahí está el camino de la felicidad, porque la felicidad tiene una conexión totalmente real, aunque a veces parezca misteriosa, con la verdad, con el conocimiento de la realidad tal como es. Buenísimo, buenísimo. José Miguel, fíjate que además, según hablabas, me estabas contando eso, me estaba acordando de muchos comités de dirección en los que he estado y cómo hay discusiones a veces bizantinas, no se llega a ningún lado, en las reuniones muchas veces no se llegan a conclusiones, no hay principios de acción, la gente sale incluso molesta y muchas veces te das cuenta que es esa resistencia a recoger un dato que otro ha traído, que cambia la forma de ver un problema, y entonces uno tiene que cambiar, efectivamente, hay un entramado de conocimientos que afecta a unos a otros y si una de las partes uno se da cuenta que es erróneo, ¡wow! ¿Cuánto tendré que ir tirando del hilo y cuántos errores estarán colgados de este hilo? Da vértigo y a veces pues también no solamente vértigo, sino capaz también la soberbia, ¿no? Es decir, no, espérate un momento. Sí, no, pero da de vértigo, ¿eh? Yo creo que, fíjate, la soberbia por supuesto tiene un papel siempre, pero es que el vértigo aquí tiene un papel fundamental porque crea mucha inseguridad, ¿no? O sea, es decir, si empiezo a modificar bolitas, ¿dónde va a acabar esto? ¿Sabes? Claro, entonces, yo sé dónde empiezo, pero ¿dónde voy a acabar, no? Hace falta muchísima valentía para afrontar ese viaje. Y quizá ahí también es uno de los papeles del directivo, acompañando para dar seguridad en ese viaje, ¿no? Es decir, acompañar, no estás solo, pero bueno, si hay que ir cambiando cosas y hay que entender. Esto yo creo, y te agradezco mucho, José Miguel, porque creo que un poco lo que queremos hacer nosotros además, y esto pues lo hemos hablado, son programas que tengan profundidad e ir a la raíz de las cosas, no quedarnos en la epidermis de los problemas y lo que se plantea habitualmente en el ámbito directivo. Digo, está bien pues hablar de las dos funciones clásicas del directivo, cuando haces de directivo es el juez, evalúa rendimiento, objetivos, cuando es un coach lo que hace ya es simplemente acompañar para desarrollar competencias. Esto está muy bien y eso hay que hablarlo, pero nosotros queremos ir más profundo, más ir a la raíz
para que realmente se produzcan cambios potentes en la persona y no sea algo puramente circunstancial. Bueno, pues si os parece, vamos a... Y déjeme una cosa más, Pablo, a raíz de esto sí, que has dicho, sí. es el directivo es una persona que sistemáticamente está corrigiendo el rumbo. O sea, un directivo que nunca tiene nada que rectificar, mal signo, ¿no? Mal signo, porque es parte de ese ejemplo y de ese acompañamiento, ¿no? Para que otros puedan desarrollarse y aplicar. Es decir, yo no acierto siempre. Yo cuando acierto estoy pendiente de los nuevos datos que me aporta la realidad, que supera mi conocimiento de la realidad. La realidad es más que lo que yo conozco de ella. Es más. Y entonces, según vamos avanzando, tengo que ir estando abierto a esa realidad para poder ir corrigiendo el rumbo. Se parece a un capitán de navío o cualquier actividad de ese estilo, ¿no? Donde las cosas no están ya preestablecidas, sino que estamos por el mar o con un avión o cosas de ese estilo, ¿no? Al final dirigir es verdad, dirigir es una labor en la que no hay recetas, no hay axiomas previos, no hay juicios previos que nos ayuden a tomar la mejor alternativa, las mejores soluciones, y requiere un aprendizaje continuo y permanente en cada decisión y estar abierto a ese aprendizaje, ¿no? a darse cuenta de errores que uno comete, de ver cómo rectifica, cómo va rectificando primero la propia intención de por qué uno hace las cosas, ¿no? Y luego rectificar el rumbo muchas veces de un plan de acción que es erróneo. Bueno, pues no sé, Rosemary, si hay alguna pregunta que quieran hacer al profesor. Claro que sí. Jorge Forsanti nos pregunta, ¿qué herramientas se pueden aplicar para ayudar a los colaboradores a aumentar el nivel de conciencia y autogestión en la toma de decisiones diarias dentro del ámbito laboral y personal? Bueno, en fin, esto daría para... Para otro webinar. No, eso es el programa. Para el programa como tal, ¿sabes? Pero mira, por decir así muy brevemente, dimensiones de esa conciencia que tenemos que ampliar, ¿no? Pues es importante saber, ¿no? Dentro de un marco, que podríamos reducirlas a 4. Realmente esto también es un poquitín arbitrario, pero alguna vez tenemos que contener, ¿no? El conocimiento de la realidad, porque la realidad es tan inmensa que necesitamos reducirla a concepto, un poquito encasillarla. Entonces yo te diría, mira, la amplitud, es decir, hay que crecer en extensión, no quedarnos solo en determinadas áreas. Hay que crecer en perspectiva, en capacidad de alejamiento y de inclinación para poder ver el relieve de las cosas. Hay que crecer en profundidad, que naturalmente unos tendrán mayor facilidad para unas áreas de profundización que otros, ¿no? Y que cada uno profundiza allí donde puede, pero vamos conociendo por capas, ¿no? No solo la amplitud, sino luego vamos por capas bajando aquí y allá. Y luego no perder de vista el largo alcance, no quedarnos en lo inmediato. Vivimos en una sociedad claramente cortoplacista y el corto plazo tiene lo que tiene, pero lo que nos interesa, como decía al principio, es el final de la vida. Fijaos que, fíjate, Rosemary, ¿no? Esta pregunta que han planteado, ¿cuántas veces se repite la siguiente sandez? Perdónme que habla así, ¿no? Lo importante es el camino, no la meta. Pero ¿cómo va a ser importante el camino si no es importante la meta? O sea, el camino tendrá su importancia también, venga, la reconocemos, pero sin meta, lo que somos vagabundos, ¿no? Es decir, la vida consiste en tener metas claras, ¿no? Y luego elegir bien el camino también, ¿eh? Pero la clave está en la meta, y la meta está siempre en el largo plazo. La meta de las metas. En fin, sé que es una respuesta muy parcial, pero es que requeriríamos realmente... Sí. Pedro Sistach dice, ¿cómo influye el ego en la toma de decisiones? Bueno. A ver, lo vamos a juntar con un segundo. O sea, ¿cómo no influye, verdad? O sea, el ego significa yo, ¿cómo influye yo en la toma de decisiones? Pero el ego es el egoísmo. ¿Se das cuenta? No es que es un egoísta. Atendamos a la etimología de esta palabra. Es que es un ambientalista. Es como es un seguidor del ambiente, ¿no? Es que practica el cristianismo, sigue a Cristo.
Bien, es un egoísta. O sea, su tótem, ¿no? Su tal es yo, ¿no? Claro, el ego influye siempre. Ahora, ¿qué características del ego pueden ser más perniciosas? La necesidad, por ejemplo, de estatus, el ser muy dependiente del reconocimiento ajeno, que en el fondo es una debilidad o infantilismo, la necesidad de estar por encima de otros, que es un hambre de poder o de dominio. Es decir, el ego, vamos, tiene una influencia decisiva. ¿Cómo se decide mejor? Cuando realmente el ego está equilibrado, es decir, tiene un buen conocimiento de sí mismo. Nos comentaba antes el profesor Pablo Ámez, es decir, frontispicio del templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo. Fíjate qué lema tan sencillo, ¿no? Que ha perdurado durante siglos. O sea, ahí ya tenemos una tarea de por vida. No es suficiente, ¿eh? O sea, conoce a ti mismo, pero conoce también a los demás, conoce el mundo, ¿no? Lo de dentro y lo de fuera. Fíjate que una persona, un ego, un yo, es un ser que tiene una frontera. En cuanto yo soy persona y soy consciente de mí mismo, inmediatamente se genera una frontera entre el yo y el no yo. Podemos decir entre el dentro y el fuera. Pero es que fuera está todo, ¿eh? Todo lo que es no yo. Y si el yo se sobrevalora o se quiere imponer frente a todo el no yo, mis decisiones serán como las que decía antes de ese sol de un niño que ni siquiera ve a los planetas, ¿no? Un poquito más equilibrado, tendré en cuenta los planetas. Mucho más maduro, me doy cuenta de que además de ser un sol, también soy un planeta alrededor de otros soles. Entonces, la respuesta es el ego influye en todo y qué importante es tener el ego en su lugar. Déjame que yo aporte una cosita, José Miguel, con lo que has dicho de conocerte a ti mismo. Bueno, le faltan ahí una cosa importante, ¿no? Que es y acéptate, ¿no? La aceptación del límite, ¿no? De tal manera que desde el conocimiento y la aceptación es que no soy fundante de la realidad, no soy el que funda en lo que hay fuera, me puedo relacionar con lo que hay fuera de una manera más armónica, sin estar necesitando permanentemente la autoafirmación. Sí, y eso fíjate que ya por completar también, eso entronca con un aspecto profundísimo de la realidad, de ese conocimiento de la realidad tal como es, que se llama agradecimiento. Ya que no soy una realidad fundante de mí mismo, ya que yo he recibido el ser, y una nada que se para a pensar se da cuenta de que nada he hecho para estar en este mundo y nada puedo hacer para seguir en este mundo dentro de un segundo. Es decir, o sea, me encuentro siendo, y hablando con propiedad uno podía hablar del verbo ser en un sentido pasivo. Es decir, yo más que ser soy sido, ¿no? Recibo el ser. ¿Qué se hace cuando uno recibe algo muy valioso? Pues de bien nacido es ser agradecido. Entonces, en cuanto uno acepta ese regalo del ser y de ser mantenido del ser y permite e impulsa el agradecimiento como respuesta, es donde el ego encuentra su lugar. El ego no sobra, el ego tiene su lugar, pero es un lugar ordenado con el resto de la realidad. José Miguel, te veo muy poliano, ¿eh? Es la segunda vez que hablas que del orden del amor lo primero es la aceptación. Bueno, lo has dicho tú, ¿eh? No me dejas de decirlo. Muy bien. Bueno, profesores, yo creo que ya cumplimos nuestro tiempo del webinar. Nos han hecho varias preguntas, pero nosotros por temas de tiempo no podemos quizás contestarlas todas. Perdón, de verdad que sí. Qué bueno decirles también que el profesor José Miguel Cubillo es uno de los profesores invitados del Día de Líder Coach, que va a empezar el 22 de julio. Algunos de los que están conectados en el webinar van a estar con nosotros en este programa. Y vamos a ampliar más cosas con el profesor dentro de este programa, porque hay mucha tela donde cortar y creo que podemos seguir aquí por horas, profesor. Pablo, profesor José Miguel. Rosemary, muchísimas gracias. Y gracias, Pablo, también. Muchas gracias a ti, José Miguel. Ha sido un placer estar aquí. Efectivamente, el tiempo pues, no permite hacer grandes desarrollos, pero sí que queríamos
hay una gran dificultad. Cuando hablamos de dirección de personas, cuando hablamos de dirigir es tomar decisiones y hacer, por tanto aparece siempre el hombre por medio. Decía, no me acuerdo ahora mismo qué profesor era, yo creo que era un profesor, no sé si era Carlos Llano o Juan Antonio Pérez López del IES, decía, cualquier libro de organización requiere una introducción de antropología filosófica, es decir, ¿quién es el hombre? Y la introducción siempre sería 4 o 5 veces más larga que el propio libro, porque lo más profundo y complicado es hablar del ser humano. Luego, una vez que se tiene eso más o menos claro, lo otro es fácil. Entonces, las conversaciones de encuentro, pues luego hay una serie de fórmulas, de preguntas, pero no es una cuestión de técnica. Luego la técnica puede acompañar, pero sustancialmente ni de herramientas. Eso los fontaneros lo hacen muy bien, pero los que nos dedicamos a dirigir es fundamentalmente saber tener acierto en la decisión. También en la decisión, cuando estoy conversando con un colaborador, tener acierto en qué le pregunto, qué no le pregunto, y tener acierto en qué le aporto y qué no le aporto, y cómo hago las preguntas para que él descubra, o cuando no descubre, cómo puedo ayudarle a que tome mejores decisiones, tenga autonomía, crezca en conocimiento, en libertad, y lo aplique para el servicio. En el ámbito de la empresa, importante el servicio, como tenemos nosotros en nuestro escudo, imperare es servire, dirigir es servir, que al final es la meta o el propósito de cada uno, tiene que ver cómo se concreta en su vida. Muchísimas gracias a todos, José Miguel, Rosemary, muchas gracias por todo, y a todos ustedes, pues espero que haya sido de utilidad, y espero que nos veamos en los próximos webinars que estaremos haciendo. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. También quiero decirles que este video va a estar en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Les va a llegar un correo con la dirección, el link específico. Muchísimas gracias a todos. Gracias.